mecano-pecuaria, ¿no? Antes de eso tenemos que ver que durante millones de años siempre el hombre, ¿no?, fue recolector, ¿no?, de alimentos, ¿no? Recolector, cazador, y después ya, ¿no?, trabajó la tierra, ¿no? Trabajó la tierra, ¿no? Los modelos agrícolas tradicionales que tenemos en las comunidades siempre es corte y quema. Algunos de ustedes deben saber, ¿no?, que hay corte y quema franchaqueado, ¿no? Entonces, pero esto es una práctica. ¿Qué pasó? ¿Ah? Lo apague su micrófono. Apague su micrófono, o si no, yo voy a tener que retirarlo de clase. ¿Ya? Bueno, esta práctica de corte y quema, no, fíjense, es una práctica inadecuada, ¿no?, para la agricultura. ¿Por qué? Ya habrán escuchado ustedes lo que fueron acá al Prado, ¿no? Cómo influye negativamente, ¿no?, la alta temperatura por el fuego, ¿no?, en el suelo, ¿no? Hay muerte de microorganismos, ¿no?, que son los que se encargan de remover nuestra tierra, ¿no? Hasta los vectores se mueren, ¿no? Entonces, antes de la quema, ¿no?, fue los cultivos, ¿no?, la fertilidad agotada porque se eliminan, ¿no?, varios microorganismos que están en el suelo, ¿no? Entonces, es una práctica inadecuada. Fíjense lo que puede ocurrir también, ¿no? Puede llevarse a otros incendios. También tenemos el sistema de terraza. Esto quizás no se da acá, más en lugares ondulados, en los valles, ¿no?, de aplicar esta tecnología, pero con el fin de administrar bien el suelo y el agua, ¿no? Estas son prácticas que se aplican en cerros o suelos ondulados, ¿no? Entonces, en el año 1840, John von Liebe habló sobre la ley del mínimo, ¿no? ¿Y qué es la ley del mínimo, no? Dice, las plantas logran su complemento de desarrollo mediante un mínimo de elementos indispensables, dejando de lado la importancia de la materia orgánica y los procesos biológicos en el suelo. O sea, si no hay materia orgánica y no hay procesos biológicos en el suelo, la planta, con un mínimo dispensable de nutrientes, se desarrolla, pero no se desarrolla en las condiciones que se debe desarrollar, ¿no? Si no, ella sobrevive por ser un ser vivo, ¿no? Pero no genera lo que se tiene que generar. Aquí tenemos una explicación que dice Levy, ¿no? Este señor fue uno de los pioneros en el estudio de la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? ¿Alguien me puede decir qué entiende o qué es la fotosíntesis? A ver, no importa, me interesa que ustedes opinen, ¿no? ¿Qué es la fotosíntesis? Es la transformación de la luz solar en energía producida por las plantas. Muy bien, es la transformación de la energía lumínica en energía química, ¿no? Que las plantas realizan a través de sus estomas, ¿no?, que están en la hoja, ¿no? Muy bien, eso es la fotosíntesis, transformación de la energía lumínica en energía química por las plantas a través de sus hojas. ¿Y dónde está eso? En ese estoma, ¿dónde están? En la hoja. Bien, entonces dice, fue pionero en el estudio de la fotosíntesis. Descubrió que las plantas se alimentaban de compuestos de nitrógeno. Por eso el nitrógeno es indispensable en el cultivo. Por eso se produce mucho urea, ¿no? Urea es un nitrógeno puro, ¿no? Al 46% se puede sacar. Y dióxido de carbono, además de minerales en el suelo, ¿no? Por lo que logró desmentir la teoría del humus en la nutrición de la planta, ¿no? El humo, se decía que la planta sin el humo no se desarrollaba. Entonces, él en su estudio descubrió que no necesariamente el humo hace que se desarrollen las plantas, pero sí el humo es un compuesto, es un abono, es un complemento. El humo le da la fortaleza a la planta. Si no hay el humo, tenemos otro elemento en la ¿cómo le puedo decir yo? En la fortaleza, en la calidad que se requiere, ¿no? Ya. Entonces, esta teoría aseguraba que las plantas solo se alimentaban de compuestos similares a ellas, a los humos, ¿no? Uno de sus logros más destacados para la agricultura fue la invención de un fertilizante que estaba elaborado con nitrógeno, el cual mejoraba el rendimiento de la planta en los campos. Bien.
de ahí se dice que el nitrógeno pues, es un macroelemento, ¿no?, que es indispensable para la planta. Después del nitrógeno hubieron otro descubrimiento que se lo puso dentro de los macroelementos. Y así hubo otro que era un macroelemento, que sin eso la planta no adquiere la calidad, la fuerza, ¿no?, y todas las características de una buena variedad. Entonces, después del nitrógeno, que es un macronutriente, vino el fósforo y después el potasio, ¿no? Por eso que a veces cuando vamos y queremos un fertilizante, decimos que era un fertilizante 15-15-15, por decir, ¿no? Quiere decir 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de nitrógeno y fósforo, ¿no? Entonces, los tres macroelementos indispensables son nitrógeno, fósforo y potasio, ¿ya? Luego vienen los microelementos, que son indispensables para la planta. Si no existen eso, dice, la planta con el mínimo elemento se desarrolla, solo que no adquiere la fuerza, la capacidad y la robustez que nosotros queremos, ¿no? ¿Ya? Eso es más o menos lo que es la ley del mínimo, ¿no? Entonces, la ley del Libby o ley del mínimo es un principio desarrollado en la ciencia agrícola por Karl Sprengel, 1828, ya se hablaba, amigo. Y más tarde popularizado por este señor John Libby, ¿no? Afirma que el crecimiento no es controlado por el monto total de los recursos controlados, sino por el recurso más escaso. De esto se deduce que hasta el elemento más insignificante para la vida es en realidad indispensable para la vida, imprescindible para ella, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la ley del mínimo. Ustedes, como van a trabajar con pastos, ¿no?, que son dentro de la área agrícola, todo lo que es materia, ¿no?, prima para la alimentación de nuestro ganado, ¿no? Entonces tenemos que producir primero los alimentos, ¿no?, para que se reproduzcan o vivan nuestro ganadito. Entonces tienen que saber ustedes que sí, los suelos tienen que tener sus abonos, pero no, si no existieran los elementos que están, la planta vive con el mismo, solo de que vive, ¿no? Vive, pero no, digamos, tiene la fuerza de resistencia, la fortaleza, la calidad, que si tiene todos los nutrientes que se requieren en una determinada pastura, ¿ya? Eso es con respecto a la ley del mínimo, ¿ya? Si ustedes tienen alguna pregunta, me avisan, ¿ya? Háganla, ¿no? Entonces ya hemos hablado nosotros de la Revolución Verde, no lo vamos a volver a tocar. Ya lo vimos con ustedes, ¿no? La Revolución Verde, ¿no? Se buscaba incrementar la producción, aumentando los rendimientos, logrando mayor producción por hectárea cultivada. Ya lo hemos visto esto, ya lo hemos hablado, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? ¿Sí, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya hemos avanzado. Entonces lo vamos, un poquito daño a la salud, ¿no? Un poquito estamos hablando de daño a la salud de los químicos, ¿no?, pesticidas que se han utilizado, ¿no? Antiguamente y ha venido subiendo, pero cómo dañaba la salud. Hoy, gracias a Dios, ya eso casi no se utiliza, pero un poco de historia, ¿no? Quizás ustedes no lo han conocido, ¿no? O algunos habrán escuchado, ¿no?, que el DDT, ¿no? Es un insecticida, ¿no? Que los residuos de estos DDT se ha detectado residuos y productos de la descomposición del DDT. Es un insecticida organoclorado en la leche de madre lactante. Los residuos de plaguicida organoclorado en la leche de las mujeres son de 20 a 50 veces mayores que en la leche de vaca, ¿no? Un ejemplo, en Costa Rica, la exposición de trabajadores bananeros, ¿no?, cultivo de banano, este producto que se llama dibromocloropropano le produjo esterilidad, ¿no? Esto era en cuanto a los órganos clorados, era primero, pero después vinieron los órganos fosforados que eran menos dañinos que los órganos clorados, pero igual causaban daño. Los plaguicidas órganos fosforados se degradan en pocos días. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que los mismos se transforman en productos de degradación cuyos efectos son desconocidos, ¿no? Igual tenían efectos dañinos a la salud de las personas.
¿no? Luego han venido los piretroides y ahora tenemos los biológicos. Y como dijo el doctor allá en el, ¿cómo se llama? En el Prado, en Todos Santos, que están tratando de sacar un orgánico que sea un herbicida orgánico, ¿no? Entonces, eso no causa daño a la salud. Esto sí causa daño a la salud, ¿no? Bueno, otro que ponemos aquí, el daño ambiente. Esto es dañino, no debemos nosotros causar ni tampoco hacer, ¿cómo le puedo decir yo? Uso de cosas dañinas, regarlo de un lado al otro, ¿no? Si no, tenemos que tener un lugar para siempre acopiar los residuos, ya sean residuos agropecuarios, ¿no? Efecto negativo del uso de abonos sintéticos, ¿no? Después vinieron los abonos orgánicos, ¿no? Sintéticos. Abonos sintéticos como el nitrógeno, sodio y potasio desequilibran el suelo desde el punto de vista mineral. Por su alta solubilidad, las plantas lo absorben en mayor proporción de lo que necesitan y desequilibra su contenido, pero sin llegar a manifestar toxicidad, ¿no? Por ejemplo, el exceso de potasio en el suelo no permite la absorción de minerales vitales, como el magnesio, el fósforo y la mayor parte de los elementos menores, como el boro. Sin embargo, lo contrario, la disminución del magnesio aquí, en los vegetales que consumimos baja la defensa del organismo y favorece la aparición de enfermedades, ¿no? Por eso que ahorita nos dicen mucho que consumir magnesio, ¿no? Que consumir magnesio, ¿no? El organismo necesita magnesio, ¿no? Necesita. Bueno, eso al respecto de los sintéticos, ¿no? La excesiva mecanización, aquí tenemos una foto, también favorece a destruir nuestro suelo, ¿no? Hay compactación de suelo, ¿no? Y nos lleva, como hay compactación, nos puede llevar a erosión, ¿no? Y si hay erosión, pues hay degradación, hay pérdida de los minerales y se va yendo a un suelo que sea esterilizado. Si no hay cobertura, pues fíjense la cárcava que se hace en el suelo por la lluvia. Bueno, en un terreno compactado no hay penetración de agua, no hay permeabilidad, se escurre, ¿no? Y las plantas no crecen, nuestro cultivo, ¿no? El efecto directo sobre los cultivos, ahí vemos nosotros que un suelo bien trabajado, esponjoso, permeable, mire cómo se desarrollan las raíces. Si tenemos un suelo que es compactado por excesivo uso de maquinaria, esa compactación está de 20, 30 centímetros abajo, entonces no hay desarrollo de las raíces y por lo tanto no absorbe todo su nutriente y tenemos una planta chatarra, ¿no? Una planta chica, mal desarrollada, ¿no? Frente a uno que está con un suelo totalmente, le puedo decir yo, blando, permeable, poroso, circulación de aire, etcétera, ¿no? No está compactado, ¿ya? Esta es la diferencia. La degradación de los suelos. Entonces, el problema de la degradación de los suelos a nivel mundial clama por el desarrollo de tecnología y sistemas de cultivo que conduzca a una agricultura sostenible asentada en suelos sostenibles. La FAO indica que un total de 1.475 millones de hectáreas utilizadas en agricultura, entre ellos cultivos permanentes y anuales, 533 millones de hectáreas se encuentran degradadas por intervención humana. La intervención humana es porque metemos maquinaria, ¿no? Mal uso del pastoreo, ¿no? El pastoreo excesivo, ustedes saben que lleva a una compactación de suelo también, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos deja cobertura, ¿no? Lo que equivale alrededor del 37% entre algún problema de degradación, ¿no? Degradación es pérdida, ¿no?, de fertilidad del suelo, ¿no? En Norteamérica, el 27% de las tierras dedicadas a la agricultura están degradadas. En Centroamérica, el 74%, y América y en Sudamérica tenemos el 45% según este autor, ¿no? O sea, hay degradación. Ahora lo que se está trabajando en el mundo es recuperar todos estos suelos, ¿no?, a través de distintos procesos. ¿Qué hacer entonces para prevenir esa degradación? Fíjense, cobertura, ¿no? Cobertura
el pastoreo tiene que ser de acuerdo a la tipo de pasto, o sea, calcular la carga animal, ¿no? La unidad animal, ¿no? El periodo, etcétera, ¿no? Hacer manejo técnico, ¿no? Con la carga animal. Sembrar también, o hacer rotaciones, ¿no? Aquí tenemos cultivos de seguramente alguna leguminosa, ¿no? Que recuperan, se incorporan nitrógeno al suelo, ¿no? Las leguminosas incorporan nitrógeno al suelo, ¿no? Luego de esto, aquí sacar, seguramente va un cultivo, va soya, etcétera, ¿no? Pero este suelo no lo vamos a degradar. Entonces, ¿qué hacer? Dice, para revertir esta situación, ¿no? Bueno, potrero con buena rotación, ¿no? Ahí lo vemos, una buena rotación de cultivo, una buena rotación también de cultivo y de buen manejo de la carga animal en los potreros. El primer modelo productivo fue agrícola ganadero. Bueno, yo creo que algunos de ustedes deben saber o deben ejercitarlo esto, que es un suelo nuevo, lo sembramos primero el maíz, luego metemos pasto y se queda la pastura, ¿no? Iniciamos con la actividad agrícola para quedarnos con la actividad ganadera, ¿ya? Si se corta es otra técnica para evitar la degradación y pérdida de fertilidad de nuestro suelo, ¿no? De nuestro suelo. Esto es utilizando el rastrojo, ¿no? El rastrojo de un cultivo anterior, puede ser trigo, maíz, sorgo, etcétera, ¿no? Sobre ellos realizar la siembra. No sé si algunos de ustedes seguramente están en la actividad de campo, deben estar practicándolo esto, ¿no? O haciéndolo. Bien, entonces estas son algunas acciones que podemos aplicar para mitigar o prevenir la degradación y pérdida de fertilidad de nuestro suelo, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Una soya sembrada sobre el rastrojo, ¿no? Sobre el rastrojo de algún cultivo, ¿no? Como lo llamamos siembra directa, ¿no? ¿Ya? Aquí también vemos otro cultivo sobre rastrojo o siembra directa, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto hemos hablado de la integración agrícola-ganadera, lo que queremos primero se inicia con la parte agrícola, después con la ganadera. Lo importante es controlar la carga animal en nuestro potrero, ¿ya? Para no perder la fertilidad de nuestro suelo y no perder nuestro pasto. ¿Ya? Bueno, ahora pasemos entonces el suelo y la materia orgánica, ¿no? Después de esto del suelo vamos a volver a ver más después, porque en una de nuestras salidas vamos a ver, ¿no? Un corte de suelo para distinguir los tipos de horizonte A, B y C, ¿no? En el horizonte A es donde está la materia, le puedo decir yo, nos va a mostrar hasta qué nivel está la materia orgánica, ¿no? A qué nivel, generalmente 20, 30 o 15 o 10, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo. Entonces el suelo, ¿qué quiere decir? En el suelo se desarrollan todos los procesos físicos, se desarrollan procesos químicos y se desarrollan procesos microbiológicos necesarios para el buen desarrollo de los cultivos y para sostener la vida del planeta. Bueno, estos procesos físicos, químicos, microbiológicos, ¿quiénes son los que desarrollan este proceso? Todos los microorganismos y bacterias que están en el suelo, ¿no? Todo eso es para producir los minerales o producir su materia orgánica, etcétera, ¿no? Para nuestro suelo, ¿no? Y así sostenerlo, un suelo con nitrógeno y de vida a nuestras plantas. Solo la capa superficial del suelo es fértil. Esa es la capa superficial. La fertilidad en la capa superficial del suelo depende del tipo de suelo, ¿no? Tenemos suelos que son profundos cuando su capa superficial es mucho más de 20 centímetros, ¿no? O 30, ¿no? Son suelos muy fértiles, ¿no? Puede haber suelos que son poco fértiles porque tienen una capa superficial muy corta, 5 o 10 centímetros, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en la cuenca de San Javier, la capa superficial del suelo es muy estoy buscando la palabra, muy superficial, ¿no? Por eso es que allá no hacen orugas, ¿no? Casi para desmontar, sino es tumbando nomás, ¿no? Porque si meten orugas, la fertilidad que hay
se pierde, ¿no? Se pierde, ¿no? Entonces, solo la capa superficial del suelo es fértil y sostiene el crecimiento de la planta. La materia orgánica mejora la estructura y contenido nutricional de los suelos y mantiene el equilibrio adecuado de los niveles de oxígeno y agua para la planta. Aquí vamos a hablar, dice, la materia orgánica mejora la estructura. Hay que tener en cuenta dos palabras: estructura del suelo y textura del suelo. ¿Cuál es lo que se mejora? ¿La estructura o la textura? ¿Cuál es lo que se mejora? ¿La estructura o la textura del suelo? La textura del suelo. ¿Ah? La textura, ingeniero. Ya. Fíjense que aquí dice la materia orgánica mejora la... ¿Qué dice? Estructura. La estructura. Eso no se tienen que olvidar ustedes. Lo que se mejora con la incorporación de abono, vida microbiana y todo es la estructura del suelo, ¿no? No, la textura no. ¿Ya? ¿Por qué? Van a tener en cuenta lo siguiente. Ustedes han escuchado que tenemos suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos limosos, ¿no? ¿Sí? Sí. Han escuchado, ¿no? Por ahí. Tu suelo es arenoso, ¿ya? Tu suelo es arcilloso. Tu suelo es limoso, ¿no? Así más o menos han escuchado, ¿no? Ustedes, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien. Cuando decimos eso, la textura se refiere a la textura del suelo. La textura del suelo está relacionada a los diámetros de las partículas de ese suelo, ¿no? Por ejemplo, el suelo arenoso, las partículas son mucho más grandes, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Son gruesas, ¿no? Las partículas, ¿no? Parecen como una sal también, ¿no? ¿Se está ubicando, no? Un suelo arenoso. Sí. Y los arcillosos, sus partículas son más pequeñas que los arenosos, ¿no? Son sus suelos colorados, ¿no? Gredosos, ¿no? Esos son arcillosos, ¿no? Tienen como plástico, ¿no? Esos son los arcillosos, ¿no? ¿Y los limosos cuáles son? A ver, ¿alguien me dice? ¿Alguien se ubica? ¿Cuál es el suelo limoso? A ver, ¿alguien me dice cómo, a ver si se ubica? ¿Alguien conoce un suelo limoso? Los más lisos, doctor. A ver, más o menos, algún ejemplo, a ver. Las arcillas son más lisas, digamos. La arcilla hemos dicho que son los limosos, ¿no? Arenosos, los limosos, ¿no? Las arcillas son estas que son suelos que son, como le dije, de plástico, así que cuando secas son duros, ¿no? Sirve para hacer, ¿no? Artesanía, ¿no? Toda esta cosa, ¿no? Hacen tinajas, ¿no? Todo, ¿no? Esas son arcillas, ¿no? Son suelos arcillosos, ¿no? Y los limosos, alguien, a ver, alguien, a ver, más o menos que me diga. ¿Se ubica o no se ubica con un suelo limoso? ¿Podría ser la arenilla, doctor? No, nada, arena. No, claro, Pues la arena. la mezcla del suelo arcilloso y No. el... Ya, no hay mezcla, ya, pero ya ahorita vamos a hablar de eso. Bien, el limoso, pues, es el suelo que al trabajar o pasar se eleva como un talco, ¿no? En la zona de Pailón, por ejemplo, todos esos suelos son limosos, ¿no? Ustedes pasan y se dan un polvo, ¿no? Cuando ustedes están de ida, ¿no? Y es sumamente finísima su partícula, ¿no?
y cuando llueve son que se pegan los zapatos y todo, ¿no? No sé si se ubican, y son color, ¿cómo le puedo decir yo? Plomito casi, ¿no? Color plomito, ¿no? El arcilloso casi son rojos, bueno, los arenosos son blancos, ¿no? Así, ¿no? ¿Ah? Y los limosos son esos, así plomito, ¿no? Se ve como un polvito, ¿no? Eso, ¿no? Pero son los mejores suelos, ¿no? No sé si se ubican, alguien ha caído por Pailón, por decir. ¿Ya? Ya, esos son limosos, son limos. Entonces, esa es la textura del suelo: arenoso, limoso y arcilloso. Bien, pero esos tres elementos básicos, al mezclarlo o ir mezclando con abono, etcétera, formamos o mejoramos, ¿no?, la estructura. La mezcla de ellos es la estructura, ¿no? Entonces, esa textura de arena, arcillo y limo, si mezclamos, entonces vamos a formar una estructura. Y esa estructura es la que sale cuando incorporamos abono, manejamos el suelo, etcétera, ¿no? Un suelo arenoso lo podemos, si incorporamos abono, todas esas cosas, volverlo un franco arenoso, un franco limoso, un franco arcilloso, ¿no? Suelo franco, ¿entiendo, no? Entonces la mezcla de todo ello es la estructura. ¿Me entendieron? Sí. ¿Ya? Entonces nosotros, con la incorporación de materia orgánica o el uso de cultivos de leguminosa, o echar algunos abonos, lo que hacemos es mejorar la estructura del suelo, ¿ya? La textura se refiere a arenoso, limoso, arcilloso, limoso, ¿ya? Eso quiero que quede claro. ¿Entendieron? Sí, ingeniero. Bien, entonces a eso nos referimos. Ya vamos a verlo después con un gráfico. Entonces, recuperar y conservar los niveles de materia orgánica en el suelo junto con la diversidad y el equilibrio de las plantas y animales es base para un desarrollo agropecuario sostenible, ¿ya? Manejando correctamente, ¿no?, los niveles de la materia orgánica en el suelo, desde el uso de los cultivos, la rotación de los animales, la unidad animal, ¿no?, la carga animal en nuestro potrero, hace de que hagamos un buen manejo, tengamos un manejo sostenible dentro de nuestra actividad agropecuaria, ¿ya? Eso con respecto a esto, ¿ya? Jóvenes, hasta aquí lo vamos a dejar hoy día, ¿ya? El suelo y la materia orgánica, por favor, se van a acordar, ¿ya? Está bien. ¿Sí lo ven? Sí, está bien. Sí, está bien. Está bien, ¿no? Ya. A ver, enciendan su cámara.